En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La endocarditis es la inflamación del revestimiento interior de las válvulas y cámaras cardíacas que forman el endocardio. Esta patología se caracteriza por la acumulación de bacterias y coágulos en las válvulas que forman vegetaciones y, al desprenderse, pueden afectar a órganos vitales y ocasionar la muerte. La endocarditis se diferencia de la inflamación del músculo cardíaco, llamada miocarditis, y de la inflamación de la membrana que envuelve al corazón, que recibe el nombre de pericarditis. Por sexos, la endocarditis es 3 veces más común en hombres que en mujeres. ¿Cuáles son los principales síntomas de endocarditis? A continuación conversamos con el Dr. William Borges, cardiólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y estamos de vuelta aquí en Vivir con Salud. Me acompaña el doctor William Borges, cardiólogo. Buenos días, doctor. Hacía tiempito que no nos veíamos. Sí, buenos días y gracias por la invitación nuevamente. Gracias por estar aquí. Le voy a preguntar algo. El corazón es un órgano, ¿verdad? Y es nuestra bomba. Y me imagino que, como pasa con cualquier otro parte del cuerpo, los virus y las bacterias pueden afectarlo. Sí, eso es correcto, ¿verdad? Hay una condición clínica médica que se llama endocarditis. Endocarditis es una infección que puede ser por varios tipos de microorganismos del revestimiento interno del corazón. Eso puede incluir la parte interna, el tejido que está dentro del corazón o cualquier estructura dentro del corazón, ya sea artificial o natural. Por ejemplo, todas las válvulas del corazón. Y cuando digo artificiales, pues me refiero a artefactos que a veces se implantan como marcapasos, válvulas artificiales, por ejemplo. Cualquier cosa de esas estructuras se puede infectar y eso causa un problema muy serio. ¿Cuáles son los principales síntomas para que las personas a lo mejor que quizás desconocen que están en este momento pasando por una endocarditis, cuáles son esos síntomas? Bueno, los síntomas pueden ser bastante generales, o sea, y a lo que me refiero es que puede parecerse a distintas otras infecciones en el cuerpo, ¿verdad? El principal es la fiebre, ¿verdad? La mayoría, 99% de los pacientes que tienen endocarditis van a presentar fiebre asociado a escalofríos, malestar general, sudoración nocturna, es un síntoma bien importante. Como si yo tuviera un flu. Sí, pero usualmente es como más severo y no necesariamente puede estar acompañado a los síntomas iniciales del flu. Por eso es que a veces se requiere pues una sospecha clínica, ya sea de la persona que te está evaluando, porque se puede parecer a otras condiciones, ¿verdad? Pero como es del corazón, puede uno sentir que el pecho está agitado, dolor, que lo están apretando. Puede estar dentro de los síntomas, pero principalmente la fiebre. La fiebre es el síntoma principal. Hay que tener siempre en contexto qué personas están a riesgo mayor, porque hay un grupo de personas que están a mayor riesgo de padecer endocarditis. ¿Y quiénes serían esos? Hay distintas personas, ¿verdad? Por ejemplo, las pacientes que ya tienen alguna enfermedad congénita del corazón, ya sea que hayan nacido con algún problema valvular, alguna operación que le hayan tenido que hacer de niños, pues esas personas tienen un riesgo mayor. Las personas que tienen catéteres en alguna parte de tu cuerpo por alguna otra razón, por ejemplo, pacientes renales crónicos que tienen la fístula, que tienen los catéteres para diálisis, pues eso es un puerto de entrada de bacterias para el torrente sanguíneo y eso es un factor de riesgo. Las personas que están inmunocomprometidas, o sea, personas que tienen el sistema de defensa bajito, ya sea porque reciben algún tratamiento en donde esa es la finalidad o que tienen alguna condición médica que le disminuye la función del sistema inmunológico. Eso es un grupo de personas también que tienen riesgo mayor. Personas que usan medicamentos intravenosos de forma continua o de forma ilegal como usuarios de drogas intravenosas. Y también pues las personas que ya tienen algún artefacto implantado dentro del corazón como marcapasos, válvulas externas.
O sea que es una gama amplia y no tiene que ver aquí con que sean personas a lo mejor de la tercera edad, porque una persona puede tener un marcapaso y apenas tener 45 años o 40 años, puede tener un desfibrilador, puede tener pues válvulas, ¿verdad? Los reemplazos de válvulas, que no necesariamente tienen que ser personas de sobre 60, 65 años los que podrían estar a riesgo. O sea que cualquiera de nosotros puede estar a riesgo de una endocarditis. Sí, eso es cierto. Cualquiera de nosotros pudiera estar a riesgo. Afortunadamente no es la infección más común, Claro. pero definitivamente sí. En grupos de personas jóvenes, pues muchas veces se puede ver estos eventos. Sobre de todo con endocarditis. ¿verdad? El uso de esas sustancias ilegales. Si son intravenosas, pues ahí podríamos verlo. Sí, porque muchas veces utilizan medidas de control de infecciones de asepsia que no son las adecuadas, no se limpia bien el área, utilizan o comparten jeringuillas. Ese tipo de personas pues está a mucho mayor riesgo de tener algunos problemas Y se infecciosos. pasan también compartiendo cosas del vaping, de los hookah y de aquí y de allá, y uno no sabe quién a lo mejor tiene una infección, ¿verdad? Y entonces pues nuestra área bucal es un área muy propensa a poder, ¿verdad? Traer después condiciones sistémicas. Sí. Y la gente a veces eso lo desconoce. Sí, eso es uno de los factores de riesgo también importantes para infecciones de endocarditis en el corazón, higiene oral, ¿verdad? Personas que tienen infecciones ya sea en el área de las encías, en el área de las muelas, eso es también un portal de entrada bien importante para las bacterias dentro de la sangre. Para que se forme la endocarditis, la bacteria o el microorganismo que sea infeccioso tiene que entrar dentro del torrente sanguíneo para poder llegar al corazón y ahí pues establecerse y crecer de forma descontrolada y causar la infección en el cuerpo. ¿Qué complicaciones puede traer esta endocarditis? O sea, La endocarditis puede traer muchas complicaciones, ya sea a nivel estructural en el corazón, a nivel eléctrico principalmente. Dentro de lo que son las estructurales, pues la endocarditis básicamente lo que hace es que forma como mencionaron en la introducción, una vegetación. Eso es como un grupo, un nido de bacterias que sigue creciendo. Que empiezan a propagarse. Se empiezan a propagar y el sistema inmune del cuerpo pues a veces va a defender contra la infección y eso puede causar que una estructura dentro del corazón se rompa, por ejemplo, principalmente las válvulas, válvula mitral, válvula aórtica, válvula tricúspide, se pueden romper, se puede romper algún músculo y eso pues causa una emergencia, como te podrás imaginar. Puede afectar la naturaleza la fuerza del corazón. El corazón se puede poner débil, se puede poner grande, ese tipo de cosas. Dentro del sistema eléctrico del corazón pues puede afectar lo que es la conducción eléctrica. Básicamente causar bloqueo, causar que la persona necesite un marcapaso, por ejemplo, un bloqueo eléctrico. Ese tipo de complicaciones son bien comunes. Esas vegetaciones, esos niditos de bacterias se pueden romper y pueden viajar a través del torrente sanguíneo y llegar a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden llegar al cerebro, a los riñones, formar abscesos en otras partes del cuerpo, causar derrame cerebral, porque ese nido de bacterias es como una bolita dentro del vaso y si llega a un punto donde no puede pasar más, no pasa la sangre y eso causa un derrame cerebral, por ejemplo. O sea, la cantidad de complicaciones, si no se detecta a tiempo y no se comienza un tratamiento efectivo, pues puede ser grande. O sea, y nos puede llevar a la muerte. Sí, definitivamente. Es una condición no muy común, ¿verdad? La endocarditis. No, gracias a Dios no es lo más común. Antes se veía mucho más porque pues, no había tantos antibióticos o no se iniciaban tan temprano. Pero ahora, pues, gracias a Dios, pues la clase médica pues tiene más sospechas sobre este tipo de condiciones y en qué personas estamos a riesgo mayormente. O sea, que ustedes más o menos cuando ven un paciente con ciertos síntomas y que presenta ciertas cosas, le puede dar esa indicación. ¿Y cómo entonces ustedes saben? ¿A través de una pruebita de sangre? Es un conjunto ¿verdad? de pruebas que se utilizan, principalmente una persona que tenga un cuadro clínico que sea consistente o parezca endocarditis, primero. Segundo, pruebas de sangre, porque hay que detectar el organismo en la sangre, ¿verdad? Eso se llama los famosos cultivos de sangre, ¿verdad? Hay que tomárselos al paciente y tiene que haber presencia, o sea, tiene que crecer ese organismo. Y como tercero, pues alguna prueba de imagen donde yo pueda detectar ese crecimiento
dentro del corazón. Mayormente lo que se utiliza es un ecocardiograma. Básicamente es un sonograma del corazón. ¿Se ve en Puerto Rico? ¿Se han visto casos de endocarditis? Sí, es bastante, o sea, aunque es raro, pero tenemos pues, personas que están a riesgo, ¿verdad? Principalmente los pacientes renales, todos los que tengan catéteres usualmente es lo más común, ¿verdad? Y se ve, y gracias a Dios, pues como hemos hablado, pues se detectan a tiempo y se le comienzan los antibióticos de forma adecuada, pero sí, definitivamente es una condición que en Puerto Rico se De ve. ahora lo intravenoso, esos antibióticos. Inicialmente me imagino que intravenoso, ¿no? Sí, tiene que ser intravenoso O sea, que hay que principalmente. hospitalizar a la persona. Y sí, eso conlleva y hospitalización porque principalmente las primeras semanas, porque eso, primero que es un tratamiento bien largo y tenemos que ver que esté funcionando, ¿verdad? Tenemos que esa fase inicial de los antibióticos pues sea adecuada, que baje la fiebre, que baje los síntomas y monitorear cada cierto tiempo que no haya presencia de bacterias en sangre ya. Ahora, el tratamiento de por sí es largo, usualmente son 40, 42 días de antibióticos que se pueden completar en la casa en algunos casos, pero esos primeros días iniciales tienen que ser en el hospital. Sí, bueno, me imagino, pues por la severidad, ¿verdad? Y si sobre todo, si ese paciente que les llega a ustedes con esta endocarditis tiene ya otras comorbilidades, entonces el cuadro puede complicarse aún más. O sea que hay que entonces trabajar esto, pero estabilizar lo del otro. Sí, eso es correcto. Definitivamente bregamos en un sistema completo, ¿verdad? Y los pacientes tienen distintas condiciones que se pueden empeorar por la infección severa, por la misma endocarditis, ya sean cardíacas o de otras cosas sistémicas, ¿verdad? Por ejemplo, una infección tan grande, si el paciente es diabético, ese azúcar se va a descontrolar. So que hay que darle tratamiento a ese tipo de cosas también. Un factor de riesgo para enfermedad y ataque al corazón como lo es la diabetes. ¿Afecta la endocarditis más al hombre o a la mujer o estamos en igualdad de condiciones? Principalmente es igual, ¿verdad? El factor de riesgo como tal para tener endocarditis es similar. O sea que no es una cosa o sea, que estamos todos a riesgo. Sí, estamos todos a riesgo. Y tampoco hay edad. No, tampoco. Obviamente, mientras más condiciones que te predisponen pues estén presentes, pues uno las ve usualmente en un grupo mayor de edad, ¿verdad? Pero puede afectar a cualquier persona, incluso a niños también, o sea, también puede estar presente. O sea que es algo que tenemos que estar pendientes y si usted tiene un aparatito colocado ahí o algún reemplazo, revísese, no trate de estar alejado de todo aquello que es enfermedad infecciosa para que evite, ¿verdad?, pasar por una endocarditis. La mayor parte de la gente sale de esto luego del tratamiento. La mayor parte de las personas recuperan, muchas veces sin ninguna consecuencia mayor, que no requiera más Claro. seguimiento, ¿verdad? Principalmente las personas que están a riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, mis pacientes, trato de educarlos bien pues, y bien consistente, ¿verdad? Por ejemplo, personas que ya tienen un reemplazo de válvula. Pues esos pacientes saben que cada vez que tienen algún procedimiento donde hay alguna instrumentación en la boca, por ejemplo, cuando van al dentista, aunque sea para una revisión de limpieza, tienen que tomar antibióticos 1 hora o media hora antes de ese procedimiento para precisamente evitar la endocarditis. Y eso es bien importante en las personas que están a riesgo. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir hablando del corazón. ¿Qué es miocardiopatía? De las condiciones cardiovasculares, esa es frecuente, ¿verdad? Miocardiopatía ya envuelve una gama distinta de lo que son las condiciones cardíacas y un poco más amplio de lo que estábamos hablando anterior. Miocardiopatía ya es una enfermedad del músculo del corazón. Ya ahí, por alguna razón, que eso entraremos más adelante, el músculo del corazón pues pierde su fuerza o pierde su función, a veces pierde el tamaño y hace que el corazón no sea efectivo en el bombeo de sangre adecuado para cubrir las necesidades que tiene el cuerpo. O sea, que afecta el miocardio. Sí, el músculo del corazón. O sea, que ese es el músculo. Sí. Empieza a aflojarse y a producir, o sea, menos bombeo de sangre, menos fuerza. ¿Qué siente el paciente? Puede haber distintas manifestaciones, depende de qué tipo de miocardiopatía sea. Pero porque hay distintos tipos. hay distintos tipos de miocardiopatía. Bueno, pues entonces vamos a hablar de los tipos para después hablar del otro. Perfecto. Pues usualmente uno las puede dividir en varios grupos. Primero están las cardiomiopatías dilatadas. Como sugiere el nombre, ahí el corazón se pone grande y débil. Ahí el paciente puede ir dentro de un rango de síntomas que van desde que no siente absolutamente nada a que posiblemente se empieza a fatigar, a cansar más fácil con actividades que antes podía hacer y ahora pues le dan trabajo.
puede ir progresando, a veces puede presentar molestias, síntomas, dolor en el pecho, puede presentar con síntomas de arritmias cardíacas que pueden estar asociados a las cardiomiopatías, palpitaciones, brinquitos en el corazón acelerado, puede presentar con eventos de desmayo, de síncope, puede presentar a veces en casos más avanzados o más dramáticos, pues puede presentar con muerte súbita, o sea, el paciente se desmaya y el corazón se detiene, y si tiene cerca pues alguna persona que sepa dar primeros auxilios, pues a veces se puede salvar, a veces no, ¿verdad? Todos estos casos tristes que vemos a veces de atletas que atletas jóvenes en medio del juego se desploman, pues básicamente a veces puede ser algún tipo de cardiomiopatia, ¿verdad? En casos más severos, pues a veces presentan con edema pulmonar, que eso es agua en los pulmones básicamente. O sea que yo me recuerdo que uno escuchaba antes a la gente decir, es que me diagnosticaron con el corazón agrandado. Sí, todavía. Todavía la gente usa ese término. Sí, claro que sí. Así que dependiendo del tipo de miocardiopatía, va a ser entonces el síntoma que ese paciente va a sentir. Sí, el síntoma, la edad de presentación también, porque hay algunas cardiomiopatías que son más comunes en personas más adultas, hay cardiomiopatías que son más frecuentes en niños, en adolescentes. Depende del tipo de cardiomiopatia que sea, y de hecho ese patrón de inicio pues nos ayuda a nosotros los clínicos a ir estableciendo el diagnóstico o una sospecha de qué tipo de cardiomiopatia pudiera ser antes de hacer cualquier otra prueba adicional. O sea. La gente se pregunta, doctor, ¿cómo es posible que una persona atleta joven que está en toda la plenitud, no tiene ni tan siquiera llega a los 20 o 21 años, se nos desplome y le dé esto? ¿Esto también es algo hereditario, genético? Sí, cada vez en los estudios que se han procedido sobre este tipo de condiciones hemos encontrado que hay muchos patrones genéticos en este tipo de cardiomiopatías, ¿verdad? Principalmente cuando son casos como el que acabas de mencionar, personas jóvenes, saludables, que a veces no tienen ninguna otra condición adicional como diabetes o hipertensión, y de momento debutan con algún síntoma como este. Pues definitivamente hay unos patrones genéticos, a veces son hereditarios, a veces no, a veces son problemas genéticos adquiridos que solamente una persona en la familia los tiene. Y claro que sí, que se pueden ver, ¿verdad? Principalmente en atletas jóvenes hay un tipo de cardiomiopatia que se llama cardiomiopatia hipertrófica, que ahí lo que ocurre es que el corazón, el miocardio, pierde el control de crecimiento y se pone bien grueso. Eso pues crea una clase de problemas y síntomas, incluyendo pues un riesgo mayor de muerte súbita. Y en muchos atletas, ¿verdad? Por el estrés tan grande que reciben durante los entrenamientos y los juegos, pues, y tienen esta condición y no lo sabían, ¿verdad? Porque eso puede ocurrir, pues debutan de esa forma. Yo sé, ¿verdad?, que cuando uno tiene hijos y los tiene en este tipo de deporte, es importante, yo creo, que vean un cardiólogo antes de entrar a competir en este tipo de equipo o a entrenar con este tipo de equipo. Yo sé ya prácticamente casi todas las universidades en los Estados Unidos que tienen, ya sean equipos de fútbol, equipos de baloncesto, a esos niveles tienen un staff médico que es la envidia de cualquier hospital. O sea, tienen como unas facilidades y unas cosas bien impresionantes para eso mismo, para evitar estos accidentes. Sí, y eso es un tema de discusión bien interesante, bien importante, ¿verdad? Porque ya sea las asociaciones de deportes en particular, por ejemplo FIFA en Europa, ellos son bien estrictos. En inglés eso se llama screening, ¿verdad? Básicamente el monitoreo previo a un evento, ¿verdad? Porque son atletas que son profesionales, que su trabajo básicamente envuelve esto. Y pues si podemos identificar alguna razón que se pueda modificar o que por alguna razón pues no permita que el atleta pues pueda llegar a un rendimiento alto por el riesgo demasiado alto, pues definitivamente pues eso es bien importante. Y universidades han adquirido este tipo de evaluación básicamente prejuegos, básicamente. Sí. No, y no solo prejuegos, o sea, las mantienen, o sea, no solo las tienen allí mientras se están dando estos eventos, sino que son médicos y facilidades para brindarle a ese atleta que está en práctica ese tipo de cosas
toda la facilidad que necesita y se le analiza de arriba a abajo. O sea, periódicamente, ¿verdad? Se le hacen unos análisis para saber que sigue en óptimas condiciones y que no hay nada que pueda en algún momento hacerlo, ¿verdad? Que se desplome o que le dé un ataque al corazón o un ataque cerebrovascular o una muerte súbita. Exacto. Bien importante en este tipo de persona que está expuesta a este tipo de ejercicio, tienen que estar pendientes a síntomas raros que estén presentando o que ellos lo sienten durante el esfuerzo físico, el ejercicio, ya sea palpitaciones que sean extrañas para el nivel de estudio. Los atletas se conocen, los atletas saben cuando el ritmo del corazón a lo mejor está más alto para un ejercicio que a lo mejor ellos hacen comúnmente. O sea, si se empiezan a marear, si se empiezan a sentir en inglés como lightheaded, como sensación de que se marean, bien importante si se desmayan durante un esfuerzo físico. Eso no quiere decir que sea un problema como una cardiomopatía, pero son cosas que la persona que te esté evaluando, tu médico, tu doctora, tiene que saber, porque sí hay que hacer una evaluación en tu caso en particular. Seguro, claro que sí. Y cuando esté entrenándose, si a lo mejor le dedica X horas a hacer, ¿verdad?, resistencia, a hacer algo de cardio y ese tipo de cosas, y no se siente y se siente medio raro, también es el momento de ir y buscar esa ayuda médica y poderse hacer los análisis porque algo no está bien. Sí, y usualmente pues esperemos que no sea nada grave, pero es importante consultarlo con Claro que sí, doctor William Borges, mil gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. El teléfono de la oficina va a aparecer en nuestra página de Vivir con Salud, pero se los voy a dar por si usted tiene ahí el papelito y el bolígrafo al lado. 787-758-3503. 787-758-3503. Que tenga lo que resta de día, sea bonito y lleno de bendiciones. Gracias a ustedes también. Y ustedes que tengan una semana, mire, muy buena. Comienzan las clases, así que para la mayoría de los estudiantes, algunos comenzaron la semana pasada, pero el resto del país comienza esta semana clase, así que les vaya muy bien en este semestre escolar y universitario. Buen día. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez.